Gloria a Dios. Les decía que falta unos elementos más, porque solo hemos hablado de la práctica incorrecta de adorar a María, pero hay todo un cúmulo de cosas que se practica también en la Iglesia Católica donde se adora a María, que también son incorrectas, y que si ya yo pasara a otra cosa, eso podía quedar cojo, y usted podía pensar que lo que no es correcto solo es adorar a María, pero que las demás prácticas pudieran ser permitidas, y no es así. Le invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 7. Amén, Marcos 7. Estamos leyendo Marcos 7 del 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, y usted tiene a Jesús criticando las tradiciones de algunos de allí de los fariseos, y usted nota la dinámica con que Jesús dijo, hermano, lo primero que Jesús le dijo fue hipócritas. Terrible, fuerte. Yo lo que primero que les quiero aclarar es, no estamos contendiendo de religiones. Estamos revelando enseñanzas erróneas que muchas personas practican derivadas de la Iglesia Católica. No queremos contender en el sentido de decir son inferiores, no sirven, lejos sea de nosotros algo semejante. De hecho, hay prácticas de la Iglesia Católica que son semejantes a las nuestras. Y tenemos que tener claro eso. Creen en la Trinidad, o sea que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creen que Jesucristo nació de una virgen. Creen que Él murió en la cruz. Y varias cosas de su enseñanza, obviamente, porque también su base es esta misma Biblia. Pero hay otras cosas en las que ellos se distancian totalmente de la palabra de Dios y que no podemos admitir por respeto, por ética, que alguien se aparte y esté enseñando como doctrina. O sea, doctrina es lo que yo te digo que dice la Biblia que hay que hacer. Pero hay personas que no enseñan doctrina, enseñan tradiciones inventadas que no están en la Biblia. Toda doctrina que yo te vaya a enseñar a ti tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es doctrina, es tradición, es invento de alguien. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? A las cosas que ellos han estado enseñando que no están en la Biblia, que han añadido a la Biblia y que son, por tanto, erróneas, y que si la gente pone su confianza en ella, se van a perder, porque tú tienes que poner tu confianza en Cristo y en la doctrina que Él enseñó en la palabra de Dios. Voy a leer algunas de las tradiciones ajenas totalmente a la Biblia, podemos discutir algunas rápido, pero para que usted vea cuántas cosas ha adicionado la Iglesia Católica que no están absolutamente en la Biblia. Número 1, ellos dicen que la iglesia fue edificada sobre Pedro, de quien se dice que fue el primer papa. La iglesia hoy está edificada sobre Pedro, dicen ellos. Otro punto, la doctrina del purgatorio después de la muerte para purificar a la persona del pecado. Las oraciones dirigidas a María y a todos los santos muertos para que intervengan a nuestro favor. Las imágenes para arrodillarse a orar delante de ellas. La confesión a un sacerdote para que nos perdone los pecados. La misa y los sacramentos que se exige que son necesarios para la salvación. La
el dogma de que la salvación solo viene por medio de la Iglesia Católica Romana. La infalibilidad del Papa, en otras palabras, cuando el Papa habla Dios aquí en la tierra y él nunca se equivoca, diga lo que diga. Otro punto, la Eucaristía de la misa y la transubstanciación, doctrina según la cual el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo y que son recibidos así en la comunión. Otro, la penitencia y la venta de indulgencias. Ya lo vimos, la veneración y adoración a María que ha aumentado grandemente en los últimos años. El agua bendita, la canonización de los santos muertos, el celibato de los sacerdotes, el rosario y el permitir conceptos como son los monasterios, los conventos, las monjas y los monjes, o sea, gente retirada del mundo absolutamente para solo buscar de Dios. Todo eso son tradiciones que entraron a la Iglesia Católica Romana a lo largo de los años, fueron entrando y se convirtieron al final en dogmas, o sea, en cosas que no se pueden ni discutir. Es así, y a lo largo de la historia lo más lamentable es que la Iglesia Católica los ha seguido enseñando como si fueran bíblicos y no son bíblicos. En el año 1545 se celebró lo que se llamó en la iglesia el Concilio de Trento. Hasta ese momento, la iglesia, aunque en teoría decía que la base doctrinal de la iglesia era la Biblia, pero ese día dijeron algo muy serio. Dijeron que la autoridad principal en la iglesia era la Biblia más la tradición. Y cuando hablamos ya que la tradición gobierna en la iglesia, eso es muy peligroso, hermano. Hay un conjunto de excusas que la sociedad usa para hacer ciertas prácticas y tenemos que tener cuidado con todas ellas. 4 enemigos peligrosos. La cultura. ¿Qué predica la cultura? La cultura dice lo siguiente: yo lo hago porque todos allá afuera lo hacen a sí mismos. Es la cultura de mi época. Si todo el mundo lo hace así, nadie me va a criticar. Cuidado con la cultura, cuidado con hacer lo que hace todo el mundo. Otro enemigo peligroso, y es el que engulló a la Iglesia Católica, la tradición. ¿Qué dice la tradición? Siempre lo hemos hecho así, ¿por qué tendríamos que cambiar ahora? Si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué hay que cambiar? Cuidado con la tradición, porque nunca es tarde para rectificar. Y si crecí en la tradición equivocada, a mí no me interesa en qué creyó mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mi abuela. Allá ellos, si están enredados en una tradición que no es correcta. Cambio inmediatamente que me dé cuenta que estoy equivocado. Otro, la razón. No, lo hicimos así porque es que realmente parecía lo lógico. Cuidado, que hay camino que al hombre le parece recto, pero al final su camino es muerte y perdición. Cuidado con la razón, examina bien, analiza bien. Y el cuarto, la emoción. Sentíamos que era lo correcto. Yo tengo un sentir, yo siento. Y con la sentidera y los sentimientos están pasando. No, está bien, la Biblia dice esto, pero yo siento de parte de Dios. Cuidado con lo que tú sientas de parte de Dios. Mira, lo que tú sientas de parte de Dios, compruébalo con la palabra. Y si no entra en contradicción con la palabra, hazlo. Pero si hay algo en que roza, no lo hagas. La razón, evalúala con la Biblia. La cultura, evalúala con la Biblia. La tradición, evalúala con la Biblia. ¿Qué yo estoy diciendo? ¿Que es mala la tradición? No, yo no estoy diciendo que la tradición es mala. Pero tú tienes que evaluar la tradición a partir de la palabra de Dios. Si es una tradición y no entra en contradicción con la palabra de Dios, yo no me meto contigo. Ahora bien, si es una tradición que va contraria a lo que ha enseñado la Biblia, apártate de esa tradición. La Iglesia Católica lamentablemente ha añadido un montón de cosas que son abiertamente contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que en 1517, de dentro de ellos mismos, un sacerdote erudito, inteligente, graduado, que ellos mismos habían puesto a enseñar en la Universidad Católica de Wittenberg,
ese mismo, el cisma, a eso se le llama la reforma. O sea, la reforma, que Lutero reformó la iglesia. Yo creo que se le pudiera llamar el cisma. Un cisma es algo que corta por la mitad algo. Y Lutero realmente no reformó a la iglesia católica, porque la iglesia católica siguió siendo lo mismo que era. Lutero tuvo que salir de ella. Por tanto, hubo un cisma allí. Si tú, iglesia católica, yo te estoy diciendo lo que es incorrecto y no quieres rectificar, no hay salvación en ti. Yo me voy hacia donde haya salvación. Y por eso es que fue necesario este cisma, para que la gente entendiera que más allá de la tradición, que más allá de los decretos, de los dogmas que los hombres imponían, estaba la palabra de Dios. Y que todo el tiempo, cada vez que la Biblia diga algo, ella es la última palabra para el creyente verdadero. Amén. Entonces estamos viendo algunas de estas cosas. Y les voy a poner un ejemplo de esto para que entendamos. Las personas mayores aquí se recuerdan cuando la Iglesia Católica celebraba Semana Santa, el viernes. ¿Cuánta cantidad de carne se podía comer? Estaba prohibido comer carne. Se comía pescado o dulces. No se podía comer carne. ¿Por qué? Porque un papa había dicho que el viernes no se podía comer carne. Y ya, ¿y a dónde está eso en la Biblia? No, no importa dónde esté. Yo, el papa, dije que no se puede comer carne y no se puede comer carne. Era pecado. Si usted comía carne un viernes, se lo contaban como pecado. Pero en el año 1900, ahora en la década del 60, se celebró lo que se llamó el Segundo Concilio Vaticano. Y en ese Segundo Concilio Vaticano tomaron la declaración de que ya los viernes santos se podía comer carne, que eso no era pecado. Entonces es un gran chiste, porque lo que la semana pasada era pecado, ahora no es pecado. La gente son cambiantes. Y esto fue lo que sucedió con la Iglesia Católica. Entonces yo te pregunto, ¿tú no crees que si algo es pecado es porque a Dios le desagrada? Y que si a Dios le desagrada hoy, le desagrada mañana y le desagrada pasado. Entonces, ¿cómo es ese tira y encoge y ala para adelante y ala para atrás? Que una cosa que era pecado mañana. ¿Por qué? Porque lo dijo un hombre que según ellos está autorizado. Y que cuando ese hombre diga eso, hay que hacer lo que él diga. Y eso no es así. Amén. Ahí usted oyó lo que Jesús dijo de las tradiciones. Y la fuente de la tradición para nosotros es la palabra de Dios. La Biblia es la regla suficiente de fe. Pero para los católicos se trata de la Biblia más la tradición. Y hay que tener cuidado con eso, porque a veces ni siquiera es la tradición, sino es que alguien se paró y dio un decreto, el Papa dio un decreto, se reunieron los obispos y dijeron esto va a ser así, y se acabó, y todo el mundo tiene que respetarlo sin cuestionarlo y sin discutirlo. Porque si lo cuestionas o lo discutes, eres un rebelde, eres un hereje, y si todavía estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, te metíamos candela en una hoguera. Gracias a Dios se acabó la Inquisición. El concepto del papado. El Papa Bonifacio VIII en el año 1302 dijo lo siguiente. Y esto, por supuesto, está en todas las bulas esas. Si usted no lo cree, vaya a la Iglesia Católica allí, que le saquen los libros allí donde tienen todas estas encíclicas y todos estos artículos escritos. Papa Bonifacio VIII, Bula Unum Sanctum de 1302, dijo, es totalmente necesario para la salvación de todas las criaturas humanas que estén sujetas al sumo pontífice romano. En otras palabras, es totalmente necesario para salvarse que todo el mundo esté sujeto al Papa. Y en 1870, en el Concilio Vaticano I, el Papa Pío IX proclamó la doctrina de la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Papa habla aquí en la tierra, habla Dios. Y si habla Dios, no hay equivocación. Diga lo que diga el Papa, no se equivoca. Es la voz de Dios hablando y hay que obedecerlo y respetarle. ¿En qué se basan ellos para decir que el Papa es infalible, que el Papa es la cabeza de la iglesia, que el Papa es el que manda?
Bueno, hay un pasaje en Mateo que yo quisiera que usted lo buscara si quiere para que lo tengamos claro. Mateo 16. Ellos dicen que Pedro, el apóstol, fue el primer papa y que la iglesia está edificada sobre Pedro. Y por tanto de ahí viene la autoridad y que Jesús, a quien le dio autoridad como sucesor de la iglesia, fue a Pedro. Que por tanto el Papa viene de esa línea, Pedro le transmitió eso a otro y a otro y a otro y a otro y los demás papas hasta hoy. Mateo 16, ¿estamos ahí? Verso 19 es la clave. Pero vamos a leer de todo modo. Es cuando Cristo está preguntando, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice el verso 16, Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. He aquí la base para decir que a Pedro se le dio una autoridad superior a los demás. En primer lugar, la palabra cuando el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, Jesús estaba usando un juego de palabras. En el original griego, la palabra Pedro, el nombre Pedro, es Petros, que significa piedrecita, piedra. Una piedra que puedo coger en la mano. Petro es piedra, pero Petra es roca grande, una roca grande. Entonces, en el original griego Jesús le dice a Pedro, he aquí que tú eres Petro, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrecita chiquita, pero yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca grande. Ya estaba diferenciando, si no él le hubiera dicho, yo edificaré mi iglesia sobre ti, Petro. Pero él dijo sobre esta Petra, sobre esta roca grande. A lo largo de la Biblia en ningún lugar se menciona a Pedro como la roca. A lo largo de la historia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, siempre se dice que la roca que seguía allí a Israel en el desierto era Cristo, que representaba a Cristo. Se dice que Cristo es la principal piedra angular del cimiento, que estamos cimentados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En ningún lugar se dice que Pedro es la roca angular de la iglesia. Y no se puede decir, entonces, ¿a qué se refería Jesús? Segundos antes Pedro había hecho una declaración poderosa. Cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué respondió Pedro? Los demás dijeron, uno dicen que Elías, otro que Moisés, otro que un gran profeta. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le dijo, tú eres el Mesías que había de venir y eres a la vez Dios, el Hijo de Dios. Y entonces fue que Jesús le dijo, bien has dicho, pero lo has dicho no porque te salió de tu inspiración, te lo reveló el Espíritu Santo. Pero por esa tremenda declaración te estoy diciendo que yo sobre esa roca, ¿cuál era la roca? La declaración tremenda que había hecho Pedro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esa era la roca, no Pedro. Y te lo voy a demostrar en unos instantes. La base sobre la cual Cristo fundó su iglesia es que Él es el Señor de la iglesia y que Él es el ungido de Dios y el Hijo de Dios. La iglesia es de Él. Pablo después dice, Él la compró con su sangre preciosa. La iglesia está centrada en Cristo, no en Pedro ni en ningún otro. Sería una gran ironía si la iglesia, según ese pasaje, hubiese sido fundada sobre Pedro. ¿Por qué? Sigamos leyendo, que parece que a ellos lo que les sucedió fue que no siguieron leyendo. Mateo 18, 18. A ver qué dice ahí. Ahí se lo dijo a todos los discípulos y me parece que eso incluía a los demás, no solo a Pedro como una posición de preeminencia. Mateo 18, 18. Él está predicando ahí. ¿Qué dice Mateo 18, 18? De cierto os digo que
todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y si sigues leyendo, dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiéramos, nos será hecho, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está. No hace falta que esté el Papa en ningún lugar para garantizar que Cristo está. Donde hay 2 o 3 de nosotros congregados en el nombre de Jesús, allí Él está. Y es suficiente que esté Jesús. No necesitas a más nadie. No me necesitas a mí. No necesitas al Papa. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, no hace falta que esté el Papa ni que bendiga la petición, ni yo. Si usted es un cristiano, basta con usted. Entonces, como te das cuenta, lo mismo que le dijo a Pedro, aquí se lo ha dicho a todos los demás. Así que yo no veo ninguna preeminencia en Pedro. Se lo dijo a él allá y se lo dijo a él acá. Las llaves que usó. Me parece que la llave es como la puerta para entrar al cielo, ¿no? Que por eso allá arriba lo sientan con un manojo de llave. ¿Cuál es la llave que abre la puerta para que la gente sea salva? La predicación del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la puerta. La llave es la predicación. Entonces tú y yo también tenemos la llave. Porque ¿cómo la gente se salva? Oyendo hablar de Cristo. Entonces, ¿cómo es que pueden abrir la puerta que es Cristo para entrar al cielo? Cuando lo oyen con los oídos y lo aceptan con el corazón. ¿Cuándo Pedro usó las llaves? Aquel día que mandó el primer discurso de Pentecostés y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Al final, cuando Cristo en Juan 20:23, busca Juan 20:23. Ya aquí Jesús resucitado se aparece a todos los discípulos, sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les son perdonados, y a quien se los retengan les son retenidos. Esto no es con Pedro solo, esto es con todo el mundo. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que un hombre tiene autoridad para perdonarme a mí los pecados? Vamos a estar claros, porque la Biblia es bien clara de que el que perdona pecados es Cristo. Eso hasta los fariseos lo sabían. Cuando Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, allí los fariseos empezaron a decirse por dentro: ¿y quién se cree qué cosa es? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, Jesús era Dios. Entonces, evidentemente, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Yo tengo la autoridad, y usted también, para decirle a una persona si está en pecado o no. ¿Sí o no? Yo tengo la autoridad para decirle a una persona: tú eres salva. De hecho, cada vez que alguien se convierte ahí, usted sabe que yo se lo digo. Señor, tú oíste la oración de su boca, por tanto yo puedo decir: tú eres salvo, tus pecados han sido perdonados y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y tengo autoridad para decirle también: si no has levantado tu mano, si nunca lo has hecho, todavía no eres salvo. Tengo autoridad para decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia me da autoridad para decirle a la gente que si no ha cumplido con los requisitos, si no entra por la puerta que es Jesús, todavía no es salva. Y si después entró, ya yo puedo decirle: ya lo eres. No porque yo soy el que le perdono los pecados. Los pecados son un asunto de Cristo. Amén. Pero tengamos esto muy claro para que nadie nos esté enredando. Esa autoridad no fue solo para el Papa. Fue para todos los discípulos. Amén. Mateo 16:18. Si Cristo hubiese edificado su iglesia sobre Pedro, hubiese cometido un tremendo error. Porque te pregunto, ¿Jesucristo edificaría su iglesia sobre Satanás? Vamos a leer, sigue ahí mismo, Mateo 18, unos versículos después, el 23. Parece que a la iglesia católica se le olvidó leer ese versículo. Mateo 18, 23. Acabó el episodio en que Pedro dijo una gran verdad y minutos después dijo una gran necedad. El Señor empezó a decir: voy a sufrir, voy a ser crucificado, es la única manera de la gente ser salva, tengo que morir en Jerusalén, voy a sufrir, voy a esto. Y Pedro lo coge aparte, lo llama aparte, se siente con confianza. Parece que después que le dijeron aquello se sintió bien y lo llama aparte. No, yo tengo autoridad para requerir a Jesús. Ven acá, mijito, mira, ¿qué pasa? Que eso no te vaya a pasar. ¿Por cómo tú vas a estar diciendo eso? Tú no tienes cuidado de ti mismo. Mira, no digas eso, que en manera alguna te vaya a pasar eso, ese sufrimiento. Y Jesús se vira de frente y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo.
Que la Biblia es clara que ningún hombre tiene autoridad total al nivel de Dios es evidente. Él nos dio autoridad para usar su poder. Llamando a los discípulos les dio autoridad. Os doy autoridad sobre todo poder del enemigo. Nada os dañará. Tenemos autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para una pila de cosas, para predicar el evangelio, para esto. Pero no nos equivoquemos. No somos Dios. La preeminencia en poder y en autoridad la tiene Él solo. Entonces, estamos claros ya que la iglesia no fue edificada sobre Pedro ni que fue el primer papa. Hay otras ideas sumamente erróneas. La doctrina del purgatorio después de la muerte. La doctrina del purgatorio es también sumamente grave. ¿Por qué la doctrina del purgatorio es grave? Porque no aparece en ningún lugar de la Biblia. Se hace una referencia indirecta en un libro apócrifo de que los macabeos hicieron una oración por los muertos, hicieron una ofrenda por los muertos, pero los libros de los macabeos no están en la Biblia. En la Biblia no hay mención alguna para ni purgatorio ni para limbo. En la Biblia solo se habla de dos lugares, o el cielo o el infierno. Pero los teólogos católicos de aquella época empezaron a pensar, es que hay gente que no son lo suficientemente buena para entrar al cielo, pero al mismo tiempo no son lo suficiente malas para ir al infierno. ¿Qué va a hacer Dios con esa gente? Ahí mismo surgió el purgatorio para a esos meterlos allí, cocinarlos un tiempito y que con las misas y las ofrendas y las indulgencias de sus familiares vivos en la tierra, ya después que pagasen un tiempo, entonces los mandaban para el cielo. Realmente, el purgatorio fue declarado en el segundo concilio de la Iglesia Católica de Lyon en el año 1274. Mi pregunta es entonces, todos los que vivieron de 1274 para atrás, que necesitaban purgatorio, se pasaron 1200 años en el purgatorio, porque a la iglesia no se le había ocurrido dar esa orden de que encendiendo velas y esto y lo otro se podía sacar a la gente de allí. 1200 años sin hablar de purgatorio hasta que lo inventan en el año 1200. Y dicen lo siguiente, el purgatorio, si los que están verdaderamente arrepentidos mueren en caridad antes de haber hecho suficiente penitencia por sus pecados de omisión y comisión, sus almas son purificadas después de la muerte en la purificación o castigo del purgatorio. Las ofrendas de los fieles que están en la tierra les pueden ser de gran ayuda para librarlos de ese castigo, como por limosna, obras religiosas que al estilo de la iglesia los fieles están acostumbrados a ofrecer por los otros fieles. Mira, la doctrina del purgatorio surgió de una especulación teológica. No hay ninguna cita bíblica, no se cita a nadie, pero el dogma del purgatorio sirvió para lograr el mejor negocio monetario de la Iglesia Católica. En aquellos tiempos se estaba fabricando la Basílica de San Pedro en Roma, esa enorme catedral que tardó muchísimo tiempo en construirse. Y el purgatorio le vino como anillo al dedo, porque tú le decías a los familiares muertos, tienes a tu abuelo metido allí en el purgatorio, si le echas ofrendas a tal santo y al otro y al otro y al otro, si haces esto, si compras y prendes velas, ellos se van a ir rápido para el cielo. Convirtió en esto a la gente en una, imagínate lo que pasó, imagínate todo el mundo a dar dinero para mandar a su gente para el cielo. Se convirtió en la fuente más grande, de tal manera que aún en estos tiempos hay iglesias católicas que tienen dos libros de registro, uno para las entradas normales y uno para las entradas de todo lo que tiene que ver con el dinero para sacar a la gente del purgatorio. Porque es otra fuente grandísima de entrada, ofrecer misa, prender velas, pagar todo eso para que le saquen a la gente del purgatorio. Lo peor de los requete peor no vino solamente con eso, sino que la doctrina del purgatorio exigió la capacidad de perdonar más cosas y entonces surgieron las indulgencias. Las indulgencias fueron un horror que precisamente como no había mucho dinero para construir la catedral y no daba el dinero que se sacaba con las velas y las misas y los rezos por la gente muerta, por los difuntos, se añadió las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias ya era un papel escrito que decía, al que compre esto, se le perdona tal pecado y tal pecado y tal pecado. Se le perdonan todos los pecados que ha cometido hasta allá atrás. Otras indulgencias,
Estas normales, las que perdonaban los pecados de ahí para atrás, eran en moneda nacional. Pero cuando se decía, el que compre esta indulgencia se le perdonan los pecados que haya hecho hasta ahora y todos los que vaya a hacer de aquí para adelante, eso eran en divisa. En pesos convertibles se vendían, porque eran bien caras. Imagínate tú, que tú estás allí por obligación y alguien viene y te dice, si compras este papelito en $1,000 y tú los tienes, si compras este papelito en $1,000, todos tus pecados que cometas en el futuro te son perdonados. Ah, pero el Papa dice que sí. El Papa dice que te son perdonados todos. Eso fue lo que ocurrió con el príncipe Federico, que era el protector de Martín Lutero, aquel sacerdote católico. Él tenía a Martín Lutero como en Worms, en aquella ciudad, como su confesor. Y entonces un día el Papa manda, imagínense, hacía falta dinero, el Papa mandó unos cuantos emisarios con sacos llenos de papelitos de su escrito para venderlo en todos los países del imperio, para poder levantar dinero. Y cuando llegó allí a Alemania, este enviado, y empezó a vender indulgencia, Federico el príncipe llega con una de esas caras y le dice a Lutero, mira, ya no tengo ni que ir contigo para confesarme nada, mira, ya tengo garantizado todo. Cuando Lutero lee aquello, se enciende, lo coge, lo rompe, le dice, no, esto es un fraude, esto es una estafa. Y es que se aira, y el 31 de octubre de 1517, allí en la iglesia donde él era sacerdote, en la puerta de la iglesia en Wittenberg, él clava lo que se llama las 95 tesis de Lutero. Como él era profesor universitario, en aquellos tiempos también, cuando tú querías discutir algo, esa era la costumbre, clavabas en la puerta de la iglesia los puntos que tú invitabas a quien quisiera discutir contigo acerca de esos puntos. Y por tanto clavó 95 puntos con los cuales él no estaba de acuerdo con la iglesia católica. Acuérdate que él era un sacerdote católico, profesor de la Universidad Católica, una eminencia. Pero él empezó ¿y sabes cuál fue el versículo que lo iluminó a él para salir de aquello? Aquel versículo que dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y de ahí para adelante él corrió todos los riesgos, todos los peligros que pudo correr en su vida, porque dijo, no, yo estoy tranquilo con mi conciencia, el justo por la fe vivirá. No hacen falta bulas, no hacen falta indulgencia, ni rezos, ni misa, ni esto. Bueno, 95 puntos, y uno de los puntos principales fue que él cuestionaba la autoridad del Papa. Mira, eso se dice muy tranquilo hoy, pero en aquel tiempo ya nada más que por eso fue acusado de herejía. La Inquisición, otro de los grandes horrores, no errores, horrores de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha derramado mucha sangre inocente en el nombre de Jesucristo. Qué horrible, qué confusión para tanta gente. La Inquisición se estableció y durante un milenio, durante 1000 años, bueno, hasta 1800 casi todavía la Inquisición estaba dando efecto. Hasta hace 100 y pico de años la Inquisición todavía andaba por ahí. A todo el que manifestaba algo levemente contrario a lo que era la doctrina, al que no se ajustaba a eso, lo llamaban, y si no se retractaba, lo quemaban en la hoguera. Y si tenía muchos bienes y propiedades, aunque se retractara, le quitaban todos los bienes, porque esto se convirtió también, imagínate, asociado con verdugos, con torturadores. Con tortura te hacían confesar cualquier cosa, vaya. Lo que fuera te hacían confesar. La Inquisición fue uno de los grandes errores de la Iglesia Católica. Y entonces es por eso que yo digo, ¿y cómo yo puedo decir que la Iglesia Católica ha sido perfecta desde el inicio hasta hoy? Si tantos de sus papas fueron los que incitaron y crearon este horror de matar a la gente. Y si fue la Inquisición española, fue peor que todas las demás. Los reyes católicos de España, Fernando de Aragón y Fernando de Isabel, que aún decretaron la expulsión de todos los judíos de España, que quemaban, torturaban, mataban, acababan, todo eso en nombre. Yo entiendo a Atuey hoy. El cacique Atuey yo lo entiendo. Si yo hubiera sido Atuey, hubiera dicho lo mismo. Me cogen preso, me están pidiendo el oro, me quitan mi tierra
y todavía de contra quieren obligarme a convertirme. Me dicen que soy un hereje y me meten candela en un palo y todavía allí viene alguien con un crucifijo a decirme que me convierta a la fe de ellos. La tradición, no podemos decir si con seguridad lo dijo Atuey, pero dijo, ¿usted quiere que yo me convierta a la fe cristiana? Sí, sí. Y esos que están allí, que me están quemando, me están echando la candela, ¿van para el cielo también? Sí, también. Ah, no, entonces, ¿qué hago yo en el cielo? Tiene sentido. Enseñar y venir a predicar la cruz con la espada en la mano. ¿Eso fue lo que enseñó Jesús? No, no creo. Jesús conquistó el mundo con su amor. Y la Iglesia Católica durante todos esos siglos apoyó abiertamente el asesinato. Ahora en este siglo en que la civilización y los derechos humanos hablan, la Iglesia Católica hizo pública una disculpa y reconociendo que aquello habían sido excesos y errores y que se retractaba y pedía perdón por todos aquellos horrores, pero ya fueron 1000 años matando gente. Es muy fácil decir ahora perdón. Dios nos ayuda a entender ciertas cosas y alumbrarnos, porque hay una imagen, hay una alegoría, hay una visión en el libro de Apocalipsis que habla de una mujer montada sobre una bestia con un cáliz de oro en la mano, borracha de la sangre de los santos. Lo que había en esa copa era sangre de mártires. Y te digo que más mártires que la verdadera iglesia de Cristo, que durante todos esos años vivió, más mártires que los cristianos que la Inquisición mató. Hoy tú y yo estuviéramos en la hoguera si hubiéramos vivido en 1500, en 1400, en 1300, en 1000. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Nada más que hacer esto. No ponernos debajo de la Iglesia Católica como único instrumento de salvación, no ponernos bajo el Papa, era suficiente para quemarnos a todos en la hoguera. Así que Dios nos ayude a entender esto. Fue pues la indulgencia lo que movió a Lutero a protestar. La indulgencia no tiene ninguna base bíblica en lo absoluto. La Biblia declara claramente es para arriba o es para abajo, o para el cielo o para el infierno. No hay lugares intermedios. ¿Qué va a hacer Dios con los demás? Él es justo, Él es amor, Él sabe lo que va a hacer, pero a nosotros no nos toca tirar piedra, ni inventar lugares, ni limbo, ni purgatorio. Lamentablemente, estos grandes errores fueron los que llevaron a todas estas cosas. El Papa Pío IX, que fue el primer Papa infalible, oiga lo que dijo: solo yo, a pesar de mi indignidad, soy el sucesor de los apóstoles y el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo. Solo yo tengo la misión de guiar y dirigir la barca de Pedro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que están conmigo están con la iglesia. Los que no están conmigo están fuera de la iglesia. Más recientemente, en el Concilio Vaticano II, en la década del 60, se proclamaba: este sagrado sínodo enseña que la iglesia es necesaria para la salvación. Por consiguiente, todo aquel que, sabiendo que la iglesia católica fue hecha necesaria por Dios a través de Cristo, se niegue a entrar en ella o a permanecer en ella, no se podrá salvar. Solo por medio de la iglesia católica, que es el medio de salvación que lo abarca todo, es posible obtener la plenitud de los medios de salvación. No por gusto Lutero clavó las 95 tesis allí en aquel lugar. Gloria a Dios. Hay otros puntos. Usted oye lo que dijo ese Papa. Sin embargo, si Dios estuviese diciendo que el Papa es el vicario en la tierra, el representante de Dios, entonces la sucesión papal sería perfecta desde aquel primer tiempo hasta hoy. Y usted sabe lo que pasó muchas veces, que la historia secular lo relata en los libros de historia. Hubo un periodo en que hubo 2 papas a la vez, porque ninguno reconocía al otro, se pedían la cabeza el uno al otro, y uno se proclamó por acá y otro se proclamó por allá. Vaya inspiración divina. Y hubo otro periodo en que no fueron 2, fueron 3. Hubo 3 papas a la vez. Cada uno proclamándose, cada uno haciéndose guerra el uno al otro para ocupar el lugar del otro. Son de interés histórico en muchos relatos de escritores que estuvieron ahí bien cerca, en lo que se convirtió lamentablemente el papado, sobre todo durante la Edad Media. En una sociedad altamente inmoral,
Se le decía, bueno, usted sabe que cuando Dios dirige se le dice a eso una teocracia. En aquellos tiempos se le llegó a llamar a la cabeza de la jerarquía de la iglesia en Roma pornocracia, porque había tanta inmoralidad allí andando. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Muchas de las cosas que ellos practicaban no eran de acuerdo a lo que ellos mismos predicaban. Y tú sabes que ya cuando yo empiezo a decir, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ya yo pierdo el respeto. Yo tengo que vivir lo que yo predico, si no, no sirvo. De tal manera, bueno, los que han leído la obra El Decamerón lo saben. El Decamerón es una obra sarcástica, crítica, burlona. Pero el Decamerón está basado en muchas historias. Y usted se da cuenta que la mayor parte de los protagonistas son monjes, monjas, sacerdotes y cosas que ocurrían lamentablemente en aquellos tiempos. O sea, se predicaba una moral en calzoncillo. También no se veía el amor de Jesús en aquella gente. Hay una historia clásica que fue la que demostró cuando ya el poder de la Iglesia Católica estuvo bien fuerte, que gobernaba aún sobre los políticos, sobre las naciones. Ellos eran quienes ponían y quitaban reyes a su antojo y a su voluntad. Y hubo un rey llamado Enrique IV, la historia lo relata. Enrique IV se rebeló y dijo, yo no voy a hacerle ningún caso al Papa. Pero parece que no midió bien las fuerzas. No midió bien la fuerza y el Papa dijo, no me vas a respetar, estás excomulgado. Y cuando dijo aquello, todos los que le rodeaban por miedo a la iglesia, echaron para atrás y lo dejaron solo. Y cuando aquel hombre, emperador y todo, el rey Enrique IV, se dio cuenta que había perdido su influencia, rápido dijo, no, me arrepiento. Y le dijeron, bueno, si te arrepientes tienes que ir allá donde está el Papa a pedirle perdón. El Papa en aquel tiempo era Gregorio. Y Enrique IV se mandó para donde estaba el Papa en Roma, pero el Papa había salido y estaba en otro lugar. Y hacia allá se dirigió, era invierno y frío. Y cuando llegó al castillo donde se hospedaba el Papa, a rogarle que por favor le diera el privilegio de recibirle para pedirle perdón, el Papa dijo que de eso nada. Y lo tuvo 3 días, dijo que para recibirlo tenía que estar 3 días descalzo en la nieve, para demostrarle así sumisión y sometimiento. Y Enrique IV, el rey, estuvo 3 días descalzo en la nieve afuera del castillo, hasta que al final de los 3 días entró y entonces le besó los pies y así terminó la película. Está un poco fuerte ese ejemplo de amor, ¿verdad? Está un poco fuerte eso. Entonces, Dios nos ayuda a entender que hay muchos... ¿Por qué suceden esas cosas? Porque son hombres, porque son seres humanos. Entonces, que no me hablen de infalibilidad papal, ni que me hablen de esa grandeza. Otros elementos que usted lo ha oído que no son bíblicos, los dijimos ahorita. El agua bendita, en ningún lugar de la Biblia se habla de agua bendita. Canonizar a los santos muertos, o sea, hay toda una corte celestial allá arriba. Cada vez que se muere una persona que fue buena, la convierten en un santo, lo ponen ahí arriba y es uno más que puede interceder por ti y por mí. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay santo que valga, que pueda interceder ni por ti ni por mí. No puedes pedirle a ningún santo porque la Biblia no lo dice la tradición. El uso de reliquias, eso fue otra cosa que creció enormemente. El rosario viene de una de ellas. En aquellos tiempos la gente buscaba reliquias, que si un pedacito de la verdadera cruz de Cristo, que si los carbones donde quemaron a no sé quién, se llenaban de reliquias, porque ellos decían que cuando tú mirabas, de hecho Federico, el protector de Lutero, tenía una cantidad tremenda de reliquias, porque se decía que cuando tú tenías esas reliquias ahí y las mirabas, y le pedías al santo de quien eran las reliquias que te perdonara y que te ayudara y que mediara allá arriba, eso te ayudaba, te perdonaba. Hermano, son tantos y tantos y tantos errores debido a la tradición. El celibato de los sacerdotes, en otras palabras, los curas no se pueden casar. ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Cuál es el motivo? No, ni las monjas tampoco, pero si partimos de este concepto, si partimos del concepto erróneo que ellos dicen que Pedro fue el primer papa, Pedro tenía suegra. ¿Jesús no sanó a la suegra de Pedro?
Y entonces, ¿por qué se le prohíbe después a todos los curas casarse? No, porque como van a confesarse las personas, cuando las personas van a confesarse y le dicen al cura algo muy serio, si el cura es casado, cuando el cura llegue a la casa, le va a preguntar la mujer, oye, ¿qué te dijo fulanita que la vi allí confesándose? Y entonces iba a hacer un chisme y un brete. Si está casado, y entonces si no se lo dice a la mujer se va a molestar y ahí mismo se va a armar el problema. Ese es el motivo por el que ellos dicen que los curas no pueden casarse. Pero es que también la Biblia, el apóstol Pablo en la Biblia dice algo muy serio: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos que prohibirán casarse y abstenerse de determinados alimentos y cosas que Dios mandó. Y ahora me doy cuenta de momento que esta gente prohíbe casarse. Búscalo en la Biblia, ahí está, te lo puedo buscar después si tú lo quieres. La Biblia declara, la palabra del Señor declara claramente que en los postreros tiempos vendrá gente amadora de sí mismo y que seguirán doctrinas de demonios y espíritus de error y prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Y entonces cada vez que veas a alguien que prohíba casarse, ten cuidado, que la Biblia dice que en los postreros tiempos esos van a ser espíritus de error y doctrinas de demonios. El que quiera quedarse soltero, felicidades, ¿me entiende? Pero la idea es esta: prohibir casarse a alguien porque ejerce una posición dentro de la iglesia no es bíblico, no es bíblico. Y tenemos que tener eso muy claro. Por tanto, el celibato de los sacerdotes y las monjas no es una doctrina sacada de la Biblia como obligación, como imposición. Amén. ¿Qué otra cosa me queda por ahí? La Eucaristía de la misa y la transubstanciación. El sacramento de la misa, que es uno de los más usados en la Iglesia Católica, dice que cada vez que se da la misa, Cristo está ahí presente, muriendo por tus pecados. Que está presente ahí muriendo por tus pecados. Cuidado, dice la Biblia bien claro que Cristo padeció una sola vez y fue suficiente. La transubstanciación, hablamos de ella el pasado domingo cuando hicimos la cena del Señor, que se ha complicado. Lo que el Señor quiso dejar como un simple memorial para que nos acordáramos de Él y anunciáramos su muerte hasta que Él venga, se ha convertido en una complicada cosa con la llamada hostia, y que se convierte de verdad en el cuerpo de Cristo. Alguien que era seguidor del muchacho que tenemos hoy aquí, que era estudiante del seminario, me decía, esa fue una de mis primeras dudas. Y yo empecé a preguntarle al Padre y él me decía, ponemos la hostia ahí, es pan, pero cuando yo oro y la bendigo, ya se convierte en el cuerpo de Cristo. Y cuando usted se la come, es el cuerpo de Cristo lo que usted se come. Y él le dice, pero Padre, venga acá, y si usted bendice la hostia y en ese momento entra un perro corriendo y choca con la bandeja y cae al piso y el perro coge uno y sale corriendo, ¿se comió el perro el cuerpo de Cristo? Entonces, no, en ese caso no, porque depende de la fe tuya. No, pero ¿en qué quedamos? ¿Es fe o es real? ¿Es el cuerpo de Cristo o no lo es? Porque la transubstanciación dice que se convierten en la carne de Cristo. Que es una teoría que no compartimos, que creemos que es totalmente simbólico, profundamente simbólico y espiritual lo que eso significa. Entonces, tengamos cuidado. Otra costumbre que tenía la Iglesia Católica era que le daba, cuando hacían la comunión en muchos lugares, le daba el pan, o sea, la hostia a la gente, pero no le daban el vino. El vino se lo tomaba él y no le daba el vino al pueblo. Eso no es bíblico. En la cena del Señor, el pueblo tiene... Ser sacerdote, ser pastor, no me da superioridad ninguna sobre ti. Es una posición dentro del ministerio diferente a la tuya, pero no me hace superior a ti. La necesito igual que tú en los dos elementos para simbolizar esto, nutrición espiritual. Entonces, tengamos claro todos estos elementos, todos estos principios, porque parecen que te quieren dar a entender que son bíblicos y no lo son. La confesión al sacerdote. Para que te perdone los pecados, tú tienes que ir con un sacerdote, hacer la cola y confesarte. Y allí te dicen, reza tantos Padre Nuestro, tantos Ave María, y después de eso ya tú estás perdonado, según lo que sea. Yo estaba conversando con una persona
en Nueva York, que yo quisiera ver si Dios permite un día que venga acá, estamos en eso. El hermano Héctor Chiesa, el vicepresidente ejecutivo de Radiovisión Cristiana. Y él fue católico, él estudió en la Universidad Católica en Sudamérica. Y era un pícaro de primera. Se confesaban gente con él y yo me reía mucho con él. Porque me dice, mira, había una muchacha que se enamora de mí. Entonces yo estoy en el confesionario adentro que tú no veas a la gente. Y llega una, padre, perdóneme. ¿Por qué le tengo que perdonar? Porque me he enamorado. Pero bueno, ¿y qué tiene eso de malo? No, pero que me he enamorado de un sacerdote católico. Ah, mija, eso sí es serio. Pero y entonces, y ya él se queda, dice, yo me quedé picado para dentro. ¿Y de quién tú estás enamorado, mija? Del padre no sé qué, que era un viejo gordo. Dice, no, del padre jovencito de los bigoticos, de usted. Y entonces él dice, un pícaro. Y dice, ah, sí, mijita. Y entonces, bueno, mira, reza 3 Padre Nuestro, 5 Ave María y nos vemos a las 8 en el jardín de la sacristía. Gracias que Dios lo salvó y lo sacó. Gracias que Dios lo bendijo y lo sacó. Y no vamos a hablar de muchas otras cosas que aunque explícitamente son condenadas teóricamente por la Iglesia Católica, lamentablemente suceden. Muchas veces prohibir casarse lo que conlleva es a que toda esa acumulación, lamentablemente lo sabemos, hay muchos conventos de aquellos tiempos que se han descubierto muchos esqueletos de niñitos, que había problemas y había relaciones y ocultaban todo aquello para que no se hablara de la moral del convento. Entonces mataban al niñito cuando nacían y lo enterraban en el jardín del convento. Lamentablemente todas esas cosas han pasado. ¿A consecuencia de qué? De una cosa que no es real. ¿Por qué no permitir que se casen las personas si Dios mandó como un mandamiento bueno eso? Entonces, la confesión a un hombre, ¿por qué tú no tienes que confesarte a mí? Porque como te decía ahorita, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. O sea que todos los pecados, ¿qué decía el apóstol Juan? Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Al Papa? ¿Al sacerdote? A nuestro Señor Jesucristo. Así que pecaste, mira, te arrodillas. Señor Jesús, perdóname. Padre, perdóname. Te ofendí, te hice esto. Pero eso entre tú y él, que nadie te oiga, a nadie le importa. Sí, es una teoría moderna. Después yo voy a hablar posteriormente de eso. Déjame ver si en algún culto les hablo. Porque por ahí anda un grupo, se están llamando Ganando 12, G12. Pero en nombre de todo esto están llegando a hacer cosas como esta, quieren que cuando tú te conviertes, sí, todo está ahí muy bien, pero después te tienes que sentar con ellos y decirle todos los pecados que tú has hecho toda tu vida para entonces ser libre y romper la maldición. No. Desde que tú te paras ahí y te arrepientes de corazón, tú eres libre. Si no, el evangelio es mentira. Si no, el evangelio es mentira. Tengo yo que esperar que venga nadie y me oiga, que yo le diga todo lo que yo he hecho. Según ellos, hasta cuando estabas en el vientre de tu madre, tienes que confesarle. Los pecados que hizo tu madre te los cargan a ti. Fuiste partícipe de pecado cuando tu mamá estaba embarazada y hacía pecado. Bueno, pues mire que hay gente apoyando y viviendo y creyendo eso. Y estamos en problemas porque está penetrando a ciertas iglesias. Y hay que poner orden, en ese caso. Amén. Así que mira, confesarte. Eso es entre tú y él. Si tú quieres consejos, porque hay algo en que necesitas un consejo, porque realmente alguien te hizo algo muy malo y tú no sabes cómo manejar esa situación, tú puedes pedir consejo a tu pastor. Pero no es confesarle tus pecados. Quizás es una situación difícil. Mira, pastor, a mí me pasó esto así, asado. Y desde que esa persona me hizo eso, no he podido perdonarlo. Me siento mal. Ah, tienes que perdonarlo. Así, asado. Debes de hacer esto. Ah, eso es otra cosa. Dar consejos es otra cosa en una situación difícil. Pero decirme a mí las cosas para que yo te diga, yo te absuelvo. No, yo no tengo autoridad para eso. Amén. Cristo es el único que tiene autoridad para eso. Las imágenes para arrodillarse delante de ellas. ¿Por qué arrodillarse delante de imágenes si eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia? Entonces, la respuesta moderna es, no las adoramos. Están ahí como adorno. Pero es que el Señor dijo que no. Además, tú sabes que es mentira, que mucha gente va allí y se le arrodilla y el que tiene una virgencita en la mesita de noche le da besito. La veneran.
Y Cristo nos dijo que nada que no fuera Él podíamos venerar. Nada que no fuera el Dios que es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle.